Hola a todos, bienvenidos a Camino a Casa. Mi nombre es David y bueno, en esta ocasión estamos solos, no va a estar Gaby acompañándonos. Este es un episodio especial, pero no solamente porque Gaby no está y es que está haciendo un flan delicioso va a quedar rico, sino porque les voy a compartir uno de los devocionales que he estado haciendo últimamente. Recuerden que hicimos un video anteriormente, si no lo has visto, te dejo por acá en algún lado para que puedas ir a verlo. Este video habla acerca del PAMPE, de un modo, una guía de estudio de la Biblia, y es lo que usé para poder estudiar este pasaje de la Biblia. Entonces, bueno, quiero compartirles un devocional, y esto es algo específicamente que no puedes hacer en la presencia de Dios. No deberías hacer en la presencia de Dios esto que vamos a hablar, o incluso, si quiero ser más específico, no deberías hacer esto con la presencia de Dios. Y para eso, en la historia vamos a ir a 2 Samuel 6. David aquí ya acaba de ser coronado rey. Entonces, él se da cuenta que necesita la presencia de Dios, traerla de vuelta a Israel. Y dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Y dice que así pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron a la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba con el arca de Dios, y Ahío caminaba delante del arca. Dice que David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas, címbalos. Era un servicio. Eso que estaba haciendo era un servicio. Lo primero que veo acá es que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. Y yo leía eso y decía, bien, porque la presencia de Dios tiene que llevarse en lo mejor siempre, en algo nuevo, en algo perfecto, algo chévere. No lo puedes poner en cualquier carruaje. Pero al final, cuando te pones a estudiar, te das cuenta que estuvo mal eso que acaban de hacer. Porque lo primero que vemos es que ponen el arca de Dios en una carreta nueva, pero Dios fue muy específico al decir que esta arca del pacto, este lugar, esta arca que representa la presencia de Dios, no estaba diseñada para transportarse en un carro. De hecho, estaba diseñada para ir, siempre que se transportaba, se llevaba en los hombros de los levitas, de los sacerdotes, sobre los hombros. No era algo hecho para llevarse en carruaje. Entonces ahí vemos el primer problema. Vemos que están haciendo un servicio enorme, están teniendo una celebración increíble porque están trayendo la presencia de Dios con ellos. Y dice que cuando llegaron al campo de trillar, estos versículos 6 de Nacón, los bueyes tropezaron. Esos bueyes que estaban transportando en ese carruaje nuevo el arca. Dice que Usa extendió su mano. Cuando tropezaron, Usa extendió su mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Y bueno, después podemos seguir leyendo todo lo que pasa. De hecho, David más adelante tiene miedo del Señor y dice, Señor, ¿qué voy a hacer con esto entonces? Que se enoja primero y se enfurece por todo lo que sucedió y le da el nombre a ese lugar, como que Dios se desató contra Usa en ese lugar. Y luego tiene miedo de parte de Dios de que, oye, tiene ese temor de que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a llevar el arca entonces así? Entonces acá es donde la famosa historia que el arca llega a casa de Obed-edom. Pero me estoy adelantando. El caso es que esa historia muy específica te da este sabor de boca como triste, ¿no? Porque dices, bien, Usa hizo lo correcto. Usa pone su mano para evitar que el arca se caiga. Pero al final vemos que, vamos a ir viendo que pues no del todo, Usa sabía lo que hacía y no pensó bien cuando puso su mano sobre el arca de Dios, y vamos a ver por qué. Pero como decía, esto lo hice estilo PAMPE, que es lo que vimos cómo estudiar la palabra, y yo empezaba primero poniendo unas cosas, ¿no? ¿Estás guiando la presencia de Dios o cargando la presencia de Dios? Recuerden que el arca de Dios estaba diseñada para ser cargada sobre los hombros, pero dice que Usa y Ahío, estos hermanos, venían guiando la carreta, guiando simplemente la carreta. No traían sobre sus hombros la presencia,
sino que venían guiando. Y David quería hacer lo correcto, pero de la forma incorrecta. David quería traer la presencia de Dios de vuelta a casa, pero de la forma incorrecta. Entonces yo ponía, Padre, perdóname, porque así es como estos sacerdotes que descuidaron tu presencia. Yo he pensado que con solo estar presente y venir a tocar y cantar es suficiente. Yo he pensado que con solo guiar tu presencia es suficiente, pero no he cargado sobre mis hombros la responsabilidad de tu presencia. Yo escribí algo muy interesante y puse, cuando guío me desconecto de lo que llevo. Cuando estoy guiando algo me desconecto de lo que llevo, pero cuando me lo cargo sobre los hombros, cuando cargo algo sobre mis hombros, la presencia en este caso, me preocupo por ella y la cuido. Me preocupo y la cuido. Yo pensaba, cuando estaba estudiando esto, un ejemplo para darles, y era, lo más claro era, un día estaba en un aeropuerto, y de estas veces que estás haciendo escalas o necesitas correr una vez llegando, correr para agarrar el próximo avión. Y yo soy un poco penoso, entonces venía corriendo, venía con mi pastor, y el pastor sí es más de correr. Yo venía como medio caminando así como apurado, pero con la maleta así, ¿no? Arrastrándola, guiándola, ¿no? En medio de la gente, y era hora pico, entonces había mucha gente. Y me veía golpeando a alguna gente en el pie con la maleta, y yo, perdón, y venía guiando la maleta mientras caminaba, pero nos dimos cuenta que no íbamos a llegar a tiempo si no corríamos duro. Y literalmente me agarró agarrar mi carry-on, mi maleta, agarrarla así y correr con la maleta en la mano. Y ahí, ¿qué fue lo que estaba haciendo? Me estaba preocupando por eso y la estaba cuidando. Estaba haciéndolo bien en este momento para poder llegar a donde tenía que llegar. Y ese es el ejemplo que el Señor pone en mi corazón darles. Muchas veces estamos como más guiándonos por lo cómodo, porque era muy cómodo ponerlo en un carruaje y que los bueyes hagan el trabajo. Muchas veces es muy cómodo adorar a Dios de cierta forma, ¿no? Ofrecer adoración de cierta forma. Muchas veces es muy cómodo entrar a la presencia de Dios de una forma, ya sea, oye, voy a leer la Biblia 5 minuticos aquí, que no está mal y está muy bien, que deberíamos hacerlo, pero muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort, y David yo creo que cayó en esto, que fue decir, necesito traer la presencia de Dios conmigo, bueno, pongámoslo en un carruaje, y así, nadie batalla, van guiando el carrito y todo bien. Pero Dios había sido claro, que la presencia de Dios, esa arca de Dios, tenía que llevarse sobre los hombros. Yo te quiero preguntar, ¿has estado guiando la presencia de Dios o cargando con la presencia de Dios? ¿Has estado sirviendo de una forma o viviendo tu vida de una forma en que sí la llevas en un carrito ahí a tu lado, o la estás cargando sobre tus hombros y estás sintiendo la responsabilidad y estás cuidando la presencia de Dios? Yo ponía actitud. Veo que los filisteos lo hicieron en 1 Samuel 6:10. Para ellos le funcionó porque eran filisteos, pero Dios, tú esperas de mí, tú esperas de tu pueblo mucho más que eso. Solo porque le funcionó a los filisteos no significa que le iba a funcionar a David. Y yo creo que muchas veces, tal vez David cayó en este error que muchas veces caemos nosotros mismos hoy en día, y fue pensar, si le funcionó a ellos, puede funcionar a mí. Muchas veces pensamos dentro de la iglesia de que si el mundo lo hace de una manera, tal vez no pueda funcionar a nosotros aquí adentro de la iglesia. Si el mundo lo hizo y le funcionó, ¿por qué no hacerlo acá? Y es que, amigos, amigas que me escuchas, no somos del mundo, somos la iglesia. Somos pueblo escogido, nación santa por Dios, somos sacerdotes. No hay una forma en la que el mundo pueda hacer algo, pero no significa que porque le funcione y sea exitoso en sus palabras, no significa que nosotros hagamos lo mismo o podamos hacerlo de la misma manera. Y yo ponía, podemos crear los ensayos, practicar más, comprar nuevos equipos para llevar la presencia de Dios a otro nivel, pero eso es solo guiar el carro. Yo puedo comprar nuevos equipos, puedo crear ensayos, puedo crear estructuras, y eso simplemente va a ser estar creando aquí un carro nuevo para poder ponerle ahí la presencia de Dios y estarla guiando, ¿no? Como estos hijos de Abinadab que estaban literalmente guiando la presencia de Dios, pero así, en los bueyes, dejando que ellos hicieran el trabajo. Y muchas veces caemos en eso, en nuestra zona de confort, de creer que lo que tenemos alrededor es suficiente para la presencia de Dios. Pero yo ponía, Señor, yo sé
que necesito cargar sobre mis hombros tu presencia. Yo sé que necesito acercarme a tu presencia, necesito conocerte más. Mira lo que dice John Wesley. No son cosas nuevas lo que necesitamos, sino un fuego nuevo. Voy a volverlo a leer. Dice, no son cosas nuevas lo que necesitamos, sino que un fuego nuevo. Qué hermoso esto. Y es que muchas veces caemos en esto de decir, oye, pues con que cante esta última canción que sacó Berly Morillo, con que cante esta última canción de Marcos Witt, con que me aprenda esta última línea de guitarra eléctrica, tal vez pensamos muchas veces que con eso es suficiente y es lo que necesitamos. Muchas veces eso es algo que suma, pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un fuego ardiendo en nuestros corazones, un fuego nuevo por su presencia. Yo creo que no es casualidad que estés viendo este video. Tal vez es un momento para que tú puedas reconocer y decir, Padre, perdóname porque he estado guiando tu presencia en un carrito y no he estado enfocado, tal vez he estado viviendo en comodidad, pero no he estado enfocado en conocerte más, en avivar este fuego que hay en mí, esta llama que tú has puesto en mí. Mira lo que sigue. Usa y Ahío, yo ponía acá, guían el carro nuevo, ¿verdad? Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Y muchas veces así es el servicio que le ofrecemos a nuestro Dios, con un carro nuevo, una gran producción, con mucha fuerza, dirigiendo con gran carisma, porque todos tenemos ahorita mucha carisma hoy en día, sabemos cómo manejarnos enfrente de mucha gente, pero todo esto sin buscar la voluntad de Dios. Todo esto lo hicieron sin buscar la voluntad de Dios. Yo ponía, Padre, quiero siempre buscar tu voluntad. ¿Qué quieres hacer este domingo? Yo le preguntaba al Señor, puesto en el formato en el que yo hacía esto preparándome para el servicio de este domingo, este fin de semana, y para hablarle al equipo esto. Y tal vez, oye, pues puedas preguntarle al Señor, Padre, ¿qué quieres hacer este día en mi vida? ¿Qué quieres hacer este día en mi trabajo? Yo le ponía al Señor, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que estoy cargando y no guiando tu presencia? Necesito buscarte y prepararme más para tu mover en nuestra iglesia y en nuestro equipo. Mira, escucha esto. David y el pueblo buscaron hacer todo conforme a su agrado, a lo que ellos creían que funcionaba y lo que conforme ellos creían que era agradable a sus ojos. Pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, sino de lo que le agrada a Dios. Qué hermoso esto. La adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, sino de lo que le agrada a Dios. ¿Te has preguntado de que, oye, tal vez la adoración que he estado ofreciendo, la forma en la que he estado adorando, la forma en la que he estado trabajando, ha sido más algo que me agrada a mí, que me hace sentir cómodo? Pero te has puesto a preguntar, Señor, ¿esta es la forma en la que tú quieres que yo adore? ¿Esta es la forma en la que te agrada que yo haga esto? Muchas veces tenemos que pensar en esto. Mira el mandato. El mandato de parte de Dios era, esta es la forma en la que se tiene que transportar el arca y no se debe tocar. De hecho, en Números 4:15, después lo pueden buscar o lo puedo poner aquí abajo. Números 4:15 dice, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. De hecho, Usa, estos hijos, los que estaban transportando el arca, ellos sabían que la advertencia de parte de Dios, que Dios había dado, no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Él sabía que no debía tocar el arca. Por eso llego a este punto. Él sabía que no debía tocar el arca. Uno dice, qué historia más triste, porque si Usa hizo lo correcto y actuó rápidamente, heroicamente y agarró la presencia de Dios y le intentó aguantar. ¿Por qué muere? ¿Por qué Dios se enoja con él? Porque Dios había advertido de antemano, no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Usa sabía esto, pero ignoró una orden de Dios. Mira estas cosas que estuve anotando. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró al pensar que no importara quién cargara el arca. Y yo me atrevería a decir que no solo Usa, sino que David y el pueblo también no pensaron, erraron al pensar que no importaba quién cargara el arca. Quedaba lo mismo, que no importaba que no fuera sobre los hombros de los sacerdotes, sino que podía ser literalmente sobre un carro nuevo, con que fuera nuevo, ¿no? Con que fuera bueno, un buen carro podía ser ahí. No importara que fuera guiado, cargado, empujado por los bueyes, ¿no? Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca.
Él erró al pensar que sabía todo sobre el arca, porque recuerdan que el arca estaba en la casa de su padre, en esa colina. Él erró al pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo. Y esto es muy importante. Él erró al pensar que, oye, se está cayendo, tropezaron los bueyes, se está cayendo la presencia de Dios. Él erró al pensar que Dios no era lo suficientemente poderoso para literalmente que no se cayera, que tal vez recuperaran el equilibrio estos bueyes, que no se cayera. Literalmente, él erró al pensar que Dios no era tal vez lo suficientemente poderoso para obrar en esa situación que estaba pasando. Yo creo que muchas veces pecamos en esta parte donde creemos que Dios no es lo suficientemente poderoso para hacer algo y entonces queremos ayudar a Dios. Muchas veces queremos poner nuestra mano. Y mira lo que, aquí hay un poco de orgullo porque Usa erró al pensar que el suelo de Nacón era menos santo que su propia mano. Él erró al pensar y dijo, no, ¿cómo va a caer la presencia de Dios en este suelo? No, necesito poner mi mano. Y ahí hay un poco de orgullo también. Erró al pensar que el suelo de Nacón donde iba a caer era menos santo que su propia mano. Su intención era buena, yo ponía acá, pero se olvidó del carácter sagrado del arca. Y amigo, amiga que me escuchas, comunidad de Camino a Casa, nunca nos olvidemos del carácter santo de la presencia de Dios, el carácter sagrado. Porque muchas veces pensamos que nos acostumbramos, llevamos, y este es el peligro con llevar muchos años en la iglesia, que nos acostumbramos a venir y servir un domingo, venir y servir en Miria, a cantar una canción. Nos acostumbramos incluso a venir a la iglesia, a ir a un servicio, y que nuestra actitud no sea la correcta porque hemos olvidado el carácter sagrado, hemos descuidado esa parte. Nuestra mente se va acostumbrando y se nos olvida lo sagrado de lo que hacemos o lo sagrado del lugar donde estamos. Me recuerdo de Moisés cuando el Señor dice delante de ese arbusto encendido, hey, quítate las sandalias que están en tus pies, porque el lugar que pisas santo es un lugar sagrado, el lugar de mi presencia es un lugar sagrado y muchas veces perdemos esta sensación o esta realidad, esta revelación de que la presencia de Dios, el lugar donde estamos, donde tenemos el privilegio de servir y de asistir a una iglesia, es un lugar santo, es un lugar donde la presencia de Dios está y no podemos olvidar que donde está Dios, ahí es un lugar sagrado. Entonces, bueno, su intención era buena, pero se olvidó del carácter sagrado del arca. Segunda de Samuel 6, del 10 al 11. Mira cómo la presencia de Dios está cerca y por consecuencia tu casa será bendecida. ¿Qué es lo que pasa? David, al ver todo esto, tiene mucho miedo y dice, no puedo llevarme el arca, necesito dejarla por acá. Y se la llevan a Obed-Edom. Esa es la historia donde Obed-Edom, de hecho hay varias canciones que se han hecho sobre esto, pero la casa de Obed-Edom empieza a ser bendecida de una manera increíble. Él y todas las personas que vivían en su casa, sus tierras, todo lo que tenía, sus animales, todo era bendecido porque la presencia de Dios estaba ahí. Y ese es un principio de vida. Si tú estás cerca de la presencia de Dios, vas a ser bendecido. Y yo no me refiero a que en este caso es una bendición financiera, material, pero yo no me refiero solamente a eso. Estoy seguro que la paz nunca se fue de su casa. Estoy seguro que siempre tuvo fuerza en su casa, siempre tuvo gozo en su casa. Me refiero a todas esas bendiciones que tenemos en nuestras vidas, en nuestros hogares cuando estamos cerca de la presencia de Dios. Te quiero animar. Estemos cerca de la presencia de Dios, porque cuando estamos cerca de la presencia de Dios somos bendecidos y este ejemplo está precioso. Mira lo que yo pongo en la parte de ejemplo también. 2 Samuel 6, versículo 13. Mira, vamos a leerlo rapidito. Capítulo 6, versículo 13. Dice, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa acá en la historia es que David recapacita. Y el Señor lo que me usa es que es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas. Literal, ¿dónde estaríamos si no fuera por su gracia? El caso es que un sirviente viene y le dice a David, oye, mira la casa de Obed-Edom cómo está siendo bendecida por el arca, por tener la presencia de Dios con él. Y David rectifica y dice, no, yo necesito traer la presencia de Dios de vuelta. Necesito activarme. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda ocasión? Como vemos en el versículo 13. Leemos que literalmente cuando dieron 6 pasos, esos hombres
que cargaban con el arca del Señor, él ofreció sacrificio. ¿Qué pasa en esta? La primera vez fue en un carro nuevo sobre bueyes, en lo que era cómodo, en lo que intentando hacer lo que los filisteos hicieron y les funcionó. Esta vez David recapacita, dice, no, el Señor nos ha dado una indicación. Este es el mandato del Señor. Cuando manejemos, cuando llevemos la presencia de Dios a un lugar, tiene que ser sobre nuestros hombros. Y David recapacita. Lo hermoso del corazón de David es que rectifica y ahora sí hace las cosas bien. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Nunca es tarde para cambiar y buscar tu voluntad. Gracias, Señor. Yo terminaba diciendo esto. Yo te quiero animar esta día, mañana, noche, no sé qué horario lo estás viendo este video, y espero que lo puedas compartir con otras personas para que puedan estudiar y ver esta historia tan hermosa de la palabra. Lo hermoso de todo esto es que David rectifica y que cuando lo hace bien es una de las veces que más plenitud él ha sentido en su corazón. De hecho, vemos que al siguientes versículos él entra a la ciudad danzando y con un gozo tal que Mical es cuando se pone celosa de la actitud de David. Me encanta porque David tiene una actitud de rectificar su error. Tuvo miedo al principio porque dijo, ¿qué onda? ¿Qué acaba de pasar? Acaba de morir Usa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a llevar a esta presencia de Dios? Pero al pasar el tiempo se da cuenta que necesitaba rectificar, que fue la forma de no tal vez olvidarse ese carácter sagrado de la presencia de Dios. Y muchas veces incluso pensar que nuestra definición de sagrado es la misma definición de Dios. ¿Qué es lo que Dios considera algo sagrado? ¿Qué es lo que significa para Dios algo sagrado? ¿Y qué es lo que significa para nosotros? También hay que meditar en eso. Lo que quiero decir de todo esto es que sí, necesitamos dejar de tal vez actuar en nuestra zona de confort. Esa sería una de las cosas. Aléjate de tu zona de confort. Aléjate de caer como este Usa y el pueblo y David hizo en su momento, que fue poner esa arca, la presencia de Dios, ponerla en un carro nuevo para poder guiarla simplemente. Cuando lo que Dios espera de nosotros como sacerdotes y levitas es que carguemos su presencia en nuestros hombros. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Estás cargando la presencia de Dios sobre tus hombros? ¿La estás cargando? Entonces, esto es algo que te quería compartir porque tenemos que cuidar que no hagamos esto con la presencia de Dios. Tenemos que cuidar que no hagamos esto en la presencia de Dios. Que pensemos que solo por tener algo nuevo, que pensemos solo por esforzarnos a medias, estamos cumpliendo. No, la presencia de Dios es algo sagrada, es algo santo, es algo bello, que tenemos el privilegio de participar con Dios en esto. Y bueno, ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Ahora, si yo te preguntara, oye, ¿cuál sería el resumen, una oración de toda esta semana? Si agarrara todo lo que has visto, todo lo que has hecho, todo lo que has actuado, los lugares que has estado, si agarrara todo eso y pudiéramos hacer una oración, ¿qué diría esa oración? ¿Es una oración que agrada a Dios? ¿Ese es el resumen de tu vida esta semana o en estos últimos meses, años? ¿Es tu vida, has estado viviendo tu vida de una forma que agrada a Dios? ¿Has estado cuidando la presencia de Dios? Escribe en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Te quiero animar a que estudies esta historia aún más. Esto era solo un pequeño devocional que quería hacer contigo para poderte hablar acerca de esta historia que ha bendecido tanto mi vida y espero que bendiga tu vida. Si lo ha hecho, por favor, ayúdanos compartiendo y no olvides suscribirte aquí abajo. Nos vemos. Chao, chao.